el que se quiera confesar se confiesa directamente con Dios. No, ahí no dice eso. Ahí no dice, no se confiesen con un hombre, ahí no dice eso. Ahí no dice confiesen la pata de un palo, no. Dice, viendo en Jesús que los... Ahí lo tienen. ¿El versículo qué? 10, escuche. Los protestantes dicen, vamos a encontrar en la Biblia donde dice que tiene que confesarse directamente con Dios. Ahí no dice eso. Miren lo que dice. De la Biblia Reina Valera, sí. Cuando usted se vaya a confesar, se confiesa directamente con Dios. No está hablando de la confesión. ¿De qué está hablando? Mire cómo los protestantes sacan de contexto la Biblia. ¿De qué está hablando? Otra vez. A unos que confiaban en sí mismos. A unos que confiaban en sí mismos. No confiaban en Dios, confiaban en sí mismos. Como justos. Como justos. O sea, aquí no está diciendo que tengo que confesarme directamente con Dios. Aquí está diciendo que estos se justificaban ellos mismos. Ellos mismos decían que era pecado y que no era pecado. Ellos mismos decían que no tenían pecado, como los protestantes. Se justificaban a sí mismos. ¿No está diciendo que iban a confesarse un publicano y un pecador? Un publicano y un fariseo, no. Dice, por algunos que se justificaban a sí mismos. O sea, hoy te lo voy a explicar, que decían, yo pecado no tengo, como los protestantes. El secreto está, se justificaban a sí mismos, se hacían pasar por dioses ellos mismos. Ellos decían, ya soy salvo, no necesito de Dios. Eso es otra cosa distinta. No está hablando de la confesión. Repítalo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Menospreciaban a los otros. Ese es el contexto. Esa es la razón por la cual Jesús pone la parábola. Ahí está el contexto. Despreciaba a los demás porque ellos se consideraban justos. Entonces no va a decir que tenemos que confesarnos con Dios, sino que es Dios quien declara quién es justo y quién es pecador. Nosotros no. Es Dios. Que yo no me puedo declarar justo yo mismo. Que es Dios el que me declara justo o no. Dale. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿A qué? A confesarse. Vayan a decir mentiras, protestantes. ¿A qué subieron al templo? A confesarse. Es que aquí dice que iban a confesarse directamente con Dios. No digan mentiras. No digan mentiras. Iban a orar. Pero uno iba a orar de una manera y el otro iba a orar de otra. No está hablando de la confesión y de confesar directamente con Dios. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿No entienden? Oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿No le parece a los evangélicos? Gracias, Señor, porque yo no soy como los católicos. Ladrones. Los católicos son una parranda de ladrones. Injustos. Injustos. Adúlteros. Son una parranda de adúlteros. Ni aún como este publicano. Despreciándolo. Se creía el justo y aquel despreciando. Ayuno 2 veces a la semana. Los evangélicos, aleluya, gloria al Señor. Doy diezmo. Aleluya, gloria al Señor. Los evangélicos. Ahí el retrato de los evangélicos. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí,
pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Estaban orando y este que fue justificado significa que Dios escuchó su oración y aquel no. Estaban orando, no estaban confesando los pecados, no está hablando del sacramento de la confesión, no está hablando que hay que confesar directamente con Dios. Solamente está hablando de que yo no me puedo creer más que los demás. Yo no puedo ser una persona que no examine mi conciencia y me creo justificado y los demás no. Eso es otra cosa. Los protestantes dicen, aquí dice la Biblia que uno se confía directamente con Dios. No digan mentiras. Seguimos entonces con el Evangelio de San Juan. Jesús le dice a quien ustedes perdonen los pecados le quedarán. Eso se llama misericordia. Un Dios que perdona los pecados. Por eso la misericordia reflejada ya en Juan capítulo 8, versículo 10, en la mujer pecadora. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer pecadora en Juan capítulo 8, versículo 10? ¿Qué dice el 10? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la misericordia. Que era una prostituta, eso es verdad. Que había cometido adulterio, eso es verdad. Que la estaban juzgando y merecía morir apedreada, como decía la ley, eso es verdad. Pero también es verdad, y no menos verdad, que Dios es misericordioso y puede perdonar todos los pecados, por muy grande que sea, pero con una condición: el cambio. Vete y no peques más. Porque dice Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. El retrato de la misericordia de Dios. ¿Dios es misericordioso? Sí. ¿Qué significa eso? Que no quiere la muerte del pecador. ¿Pero llega hasta ahí? No. Dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta para que viva. Esa es la misericordia de Dios, lo vamos a escuchar en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dios no quiere la muerte del pecador, ahí está la misericordia, pero no está completa, sino que cambie, esa es la misericordia de Dios, para que tenga vida. Pongan cuidado. 11. Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, del pecador, sino que se vuelva el impío de su camino, de su camino, y que viva. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva, que se vuelva de su camino y viva. La misericordia, Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo lo refleja Isaías? Isaías 1, 18. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Aunque sus pecados sean rojos, rojitos, si se arrepiente, Dios dejará su alma blanca como la nieve. Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová. Venid, dice Jehová. Estamos leyendo la Biblia protestante. Y estemos a cuenta. Arreglemos la cuenta. Si arreglamos la cuenta, entonces, atención, ¿cuál es el resultado? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la misericordia de Dios, que viene a limpiarnos del pecado, pero antes dice: venid, vamos a arreglar cuentas. Y si arreglamos cuentas, no se preocupe,
La misericordia de Dios es eterna. Queridos hermanos, no hay pecado en este mundo que tú cometas, que yo cometa, que Dios no pueda perdonar. El único pecado que Dios no perdona, no porque le sea imposible perdonar, es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué no lo perdona? No porque no tenga poder, le sobra poder, sino porque la persona no cree que el Espíritu Santo está en el sacerdote cumpliendo la misión que Cristo le dio. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Por eso es pecado contra el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Ahí se cumple la segunda. A quienes no se lo perdone, porque es protestante y nunca se confiesa, porque es protestante y no creen en el Espíritu Santo que está actuando en el sacerdote, a quienes no se lo perdone le quedan sin. Entonces, ¿por qué no le perdona a Dios el pecado? Porque la persona no se quiso confesar, no quiso recibir la misericordia de Dios. Entonces, vean ustedes que la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios está expresada en Lucas capítulo 15, versículo 21 en adelante, cuando el hijo pródigo ha hecho todo lo que le dio la gana. Se fue con mujeres, gastó el dinero, le dijo al papá, venga, dame la plata que voy a de herencia porque voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Y se fue y gastó todo. Allá lo pusieron a cuidar cochinos, pasó por toda la caca del cochino, se vino con trapos sucios, pero la misericordia de Dios, véanla, véanla. 15, 21 en adelante. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, vean la misericordia de Dios. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahí está la misericordia de Dios. Sale el encuentro del hijo en el versículo 20 que dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Venía lleno de caca, guácala, y de cochino, peor todavía. Ese padre se le tiró al cuello, lo abrazó y lo besó. La misericordia de Dios. Pero vean que la misericordia de Dios no llega hasta ahí. Véanla en los hombres, en los siervos, en lo que Jesús dijo, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Véanlo, véanlo. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Respire profundo. Ahí viene la misericordia de Dios en mano de hombres. Pero el padre dijo a sus siervos, en mano de hombres, otra vez. Pero el padre dijo a sus siervos, en manos de hombres, delegó funciones a sus siervos. Ahí están los sacerdotes que los protestantes nunca quieren ver. Otra vez. Pero el padre dijo a sus siervos, los sacerdotes, ¿qué le dijo? Sacad el mejor vestido. ¿Quién le va a poner el vestido? Y vestidle. Los sacerdotes. Y poned un anillo en su mano. ¿Quién le va a poner el anillo en sus manos? Los sacerdotes. Y calzado en sus pies. ¿Quién le va a poner el calzado en los pies? Los sacerdotes. Porque la misericordia de Dios llega a ti y a mí por medio de sus siervos. Porque la palabra de Dios se cumple. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Ahí están los siervos poniendo el vestido. Ahí están los siervos poniendo el anillo. Ahí están los siervos poniendo la sandalia. Que me diga un protestante que Dios no usa siervos, instrumentos, que es mentira. Que la Biblia dice que Dios bajó y le puso el vestido, que Dios bajó y le puso el anillo, que Dios bajó y le puso la sandalia. No.
Que Jesús dijo, a quienes yo le perdone los pecados le quedan perdonados. No, Jesús dijo, a quienes ustedes le perdonen los pecados, yo los envío como el Padre me envió a mí. ¿Qué es lo que no entienden? La misericordia de Dios llega en manos de hombres que Dios lo pone para que nosotros lo recibamos. Al punto que San Pablo lo explica en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18 de una manera tan sencilla, pero tan sencilla, que dice: todo proviene de Dios, que nos quiso redimir, salvar por medio de Jesucristo. Pero a nosotros, los hombres, siervos del Señor, nos confió, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuándo le dijo? Reciban el Espíritu Santo, a quien ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a cuando no se lo perdonen, le quedan sin perdonar. ¿Que no está en la Biblia? En la Biblia Reina Valera, con capítulos y versículos, por si alguno quiere creer en la misericordia de Dios y quiere aprovechar la misericordia de Dios. Óiganlo. Y todo esto proviene de Dios. Ahí está claro. No es invento, proviene, no es invento de los curas, no es invento de la iglesia. Es invento de Dios, proviene de Dios. ¿Qué? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Misericordia por medio de Cristo. Como el Padre me envió a mí. Va la primera parte. La segunda parte, así los envío yo a ustedes. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué? Miren lo que niegan los protestantes, vean lo que niegan. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice el protestante: no, eso es mentira, eso es invento de los curas. Dios no le dio a los hombres el ministerio de la reconciliación. Uno tiene que confesarse directamente con Dios para recibir el perdón de los pecados. Eso es invento de los curas. ¿Por qué mienten? Es que no le estoy mostrando con capítulos y versículos. Es que no se lo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera. ¿Por qué mienten? ¿Por qué engañan? Toda mentira es del diablo. Dice Juan 8:44. Toda mentira es del diablo. Que no está escrito, por favor. Es que los protestantes no creen en Cristo, que le dijo a los apóstoles: reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y dicen los protestantes: no le creo, Cristo nos engañó, eso es mentira, Cristo es un falso, un farsante, nadie puede perdonar los pecados, ¿cómo se le ocurre? Tiene que ser directamente con Dios. Bueno, nosotros los católicos decimos: Cristo no es un farsante, Cristo es Dios. Por eso le digo, le mostró las manos y el costado. Por eso le digo: la paz con ustedes. Por eso llenaron de alegría, porque le estaba dando la paz a través del perdón de los pecados. Y los protestantes dicen: es que yo le creo al pastor. Pues créale al pastor, yo le creo a Cristo. Por eso los protestantes no son evangélicos, son evangélicos con H, con K y con Z al final, evangélicos. ¿Y usted por qué nos llama evangélico? Evangélico es la muestra de lo que ustedes hacen con la Biblia. Si ustedes cambian el evangelio, yo les cambio el nombre para que sientan lo que uno siente cuando ustedes cambian la Biblia. Porque la palabra no se cambia. La palabra de Dios no se cambia. Se tiene que creer así como está. Si Él dijo: como el Padre me envió a mí, yo los envío, Él los envió. Y si le digo: a quien ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados, así es y punto. Él es Dios. Y si la Biblia dice: todo proviene de Dios, que nos redimió por medio de Jesucristo, y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación, nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ahí están los sacerdotes poniéndole el vestido al hijo pródigo, el anillo y la sandalia. ¿No lo ven? Ahí están los sacerdotes que Cristo envió, como el Padre lo envió a Él, a perdonar pecados. ¿No lo ven?
Ahí están los sacerdotes, que Dios le dejó el ministerio de la reconciliación, que es lo que no entienden, por favor. Ahora vean que detrás de los evangélicos está el espíritu de Satanás, el diablo, robándoles la misericordia de Dios. Detrás de los protestantes está el diablo, que no quiere que se confiesen para que no reciban el perdón de los pecados, porque el diablo sabe que Jesús dijo: a quienes no le perdonen los pecados, ahí están los protestantes, le quedarán sin perdonar. Y yo, sacerdote del Dios Altísimo, soy testigo y doy fe que he confesado muchísimos protestantes en la hora de la muerte. Todos, sin excepción, me han dicho: Padre, hemos predicado que no hay que confesarse con un hombre, directamente con Dios hay que confesarnos. Pero ahorita que estamos en la hora de la muerte, nos damos cuenta que eso es mentira. Necesitamos el perdón de Dios, por favor. Muchos se han tirado de rodillas a suplicarme el perdón de Dios. Muchos. Y por eso les doy un consejo: el día en que ustedes encuentren a un protestante enfermo, se lo suplico de corazón, no le pregunte a la familia si quiere que el cura vaya o no. Pregúntele al enfermo, por favor. Que la familia no se dé cuenta, ojalá. Usted entra a saludarlo y usted sabe que es evangélico. Y usted le dice: ¿usted quiere que el padre le traiga al padre? Si el enfermo le dice sí, no hable con más nadie. Vaya, dígale al padre: Padre, si quiere, vamos a casa de un evangélico, no lleve clérima, no lleve sotana, no lleve nada. Váyase como un particular y usted lo mete para allá y le dice: aquí está el padre, para que se confiese. Porque el diablo, cuando el evangélico está bien, no lo deja ir a buscar el cura. Y cuando el evangélico se está muriendo, no deja que los familiares le dejen entrar al cura. Porque el diablo quiere que esta alma se condene. Les suplico, si ven a un evangélico en peligro de muerte, vaya y pregúntele a él personalmente y ojalá solito. No le cuente a nadie y busque el cura y llévelo. Pero no le pregunte a la familia, porque el diablo va a mover a alguno de la familia que sea evangélico y se va a oponer para que no se salve. Porque el diablo está en contra de la misericordia de Dios. Porque el diablo no quiere que la gente se salve. La misericordia de Dios es que Dios perdona los pecados a través del sacramento para que podamos entrar al cielo con el alma limpia. Porque al cielo no entra nada manchado. Y el diablo quiere que todos nos vayamos al infierno y por eso no quiere que nos confesemos. Y por eso el diablo manda a los evangélicos por el mundo entero a gritarle a la gente: no se confiesen con un hombre pecador igual que ustedes. Confiese directamente con Dios o en la pata de un palo. Pregunto, ¿acaso no hay en la Biblia un ejemplo de un protestante que se confesó directamente con Dios o en la pata de un palo? Díganme, ¿quién fue el que entregó a Cristo? Judas. Pregunto, ¿acaso Judas no hace lo que dijeron los protestantes? ¿Acaso no se arrepintió? ¿No han visto ustedes la película que entregó las monedas y dijo: he pecado vendiendo a un inocente? Él se arrepintió. Y si se arrepintió, ¿por qué se condenó? Porque los protestantes dicen: basta con el arrepentimiento. Y si basta con el arrepentimiento, ¿por qué Judas se condenó? No es que Judas no se condenó, lo dice Juan 17:12. Judas se condenó. Te puede decir lo que quiera, pero ahí lo dice. Juan 17:12. Tarea para la casa, lo puede buscar. Entonces, ¿qué pasó con Judas? ¿Por qué se condenó si se arrepintió? Para la Biblia nos está diciendo que no basta que usted se arrepienta, que es necesario buscar el perdón. Y el buen ladrón, ¿cómo ese sí se salvó? Porque estaba arrepentido. Sí, estaba arrepentido. ¿Y entonces cómo se salvó? ¿Y quién era el que estaba en la cruz? El sumo y eterno sacerdote. Cualquier oreja de perro, dirían en mi tierra.
No era el sacerdote, era el sumo y eterno sacerdote que le dijo, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. ¿Qué le está diciendo? Te perdono. Se confesó con nada más ni nada menos. Nosotros estamos pagando aquí lo que merecemos, pero este es inocente. Tú no temes a Dios estando en el mismo suplicio. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Bárbaro, que me diga un protestante si el sumo y eterno sacerdote no podía darle el perdón. Claro que sí. ¿Y qué pasó con Judas? Porque Judas se arrepintió como los protestantes y se fue a pedir perdón en la pata de un palo y miró para arriba y había un mecate y se colgó. ¿O no? Así le va a pasar a los protestantes.